Entonces aquí Pedro le dice, elegidos extranjeros dispersos, y prácticamente menciona casi todas las, ¿cómo le llaman estos? Provincias, ¿no? De ahí, de Asia Menor. ¿Sabe? Pedro no conocía a esta gente. No fue Pedro el que fue a fundar estas iglesias. Se cree por los estudios que no fue Pedro, posiblemente haya sido Pablo. Pero Pedro, al darse cuenta que en aquel lugar estaban experimentando persecución, él decide escribir esta carta. Y aquí hay una parte que me ayuda a tratar un tema, que lo voy a tratar así rápidamente, y es una doctrina que hay en el ámbito cristiano, la predestinación. Aquí, la predestinación, no sé si usted lo sabe, en qué consiste la predestinación, le voy a decir la parte fundamental. La predestinación considera que Dios creó a unos para mandarlos al infierno y a otros para mandarlos al cielo. Eso considera la predestinación. Yo no comparto esa doctrina. Cuando yo veo este pasaje, para mí queda resuelta esa doctrina. Porque aquí dice que fueron elegidos. ¿Cómo fueron elegidos? En el versículo 2 da la respuesta. Según el conocimiento previo de Dios. Fueron escogidos de acuerdo al conocimiento previo de Dios. Es decir, que Dios, por su conocimiento previo, Él ya sabe qué decisión va a tomar cada uno, si no, no fuera Dios. Dios es Dios porque sabe todo. Dios es Dios porque conoce su pasado, su presente y su futuro. Dios es Dios porque Él determina las cosas que van a suceder aún antes de que sucedan. Entonces, aquí cuando yo veo, ¿cómo es que fuimos escogidos, pastor? Según su conocimiento previo. Por el conocimiento previo que Él tiene, Él nos escogió. Le voy a poner el ejemplo. Un ejemplo así muy mundano. Imagínense que cuando Susan me perseguía, que cuando yo le dijera, sí, amor, acepto, entonces, de antemano yo sé que voy a tener dos hijos, uno llamado Carlos y otro que se llama Susan. Entonces, si yo le digo que acepto, y como yo acepté, entonces yo ya sé, escogí tener a Carlos y a Susan. ¿Por qué? Por un conocimiento previo. Es un ejemplo muy mundano, ¿eh? Pero Dios dice aquí en esta palabra, nos escogió de acuerdo a su conocimiento previo. De hecho, dice en Hechos que Dios determinó que Cristo fuera crucificado aún antes de la fundación del mundo. Y dice a los que estaban ahí en Jerusalén que fue hecho por su conocimiento, precisamente por su consentimiento, que Cristo iba a ser así crucificado por nosotros. Entonces todo por su... imagínense cómo es Dios. Si Él sabía que íbamos a hacer todo este relajo que ocurrió, pero aún así, antes de fundar el mundo, Él escogió morir por nosotros. Yo quiero que lo piense así. Él desde antes de fundar el mundo dijo, sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque va a haber gente que me va a amar, que me va a dar su corazón. Por ellos lo voy a hacer. Entonces, Dios escogió a usted y a mí desde antes de que nosotros naciésemos, desde antes que fuéramos el mundo fundado. ¿Por qué? Por su conocimiento previo. Mire, en Dios no existe el pasado, el presente y el futuro. Él lo sabe todo, Él lo determina todo. Para Él no hay tiempo. El tiempo está para nosotros. Nuestra vida es como la neblina. O sea, uno le preocupa en qué gasta el tiempo. Bueno, a algunos no les preocupa, pero a uno sí nos preocupa. Entonces, cuando yo miro esa doctrina de la predestinación, yo entro en choque con varios temas y con varios pasajes de la Escritura con esa doctrina. Yo no creo en esa doctrina, en ese postulado en particular, de que Dios creó a unos para el infierno y otros para el cielo. Dios nos dio la decisión de poder escoger. Y por eso usted no va a tener excusa delante de Dios. Los que estamos acá y los que nos están viendo por las redes sociales, no vamos a tener excusa delante de Dios. Cada uno toma su decisión, porque Cristo dice que murió por nosotros y por los pecados de todo el mundo. Amén. Bien, entonces, Pedro primero les comienza a decir, ustedes que están sufriendo persecución, ustedes son escogidos. También son extranjeros. Y Dios los escogió aún de antes de todo, porque Él tiene un conocimiento infinito. Luego sigue diciendo en el verso 3. Vea cómo lo dice aquí. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo,
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Viene la parte importante. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Vean lo que les dice acá. Les dice, ustedes han nacido de nuevo y por tanto ustedes tienen una esperanza viva. Mire, no hay nada más triste en la vida que uno sentirse sin esperanza. Eso es triste. Podrá tener toda la riqueza del mundo, pero si usted se siente sin esperanza, está desesperado, está sin ánimo, está en depresión, está en ansiedad. Todo eso usted es expuesto, aunque tenga un montón de cosas. Si en su vida usted no siente que tiene esperanza, usted se siente así. Estos creyentes podían sentirse así, porque perdían muchas cosas y experimentaban persecución. ¿Usted alguna vez se ha sentido sin esperanza? Yo varias veces, como le he dado testimonio. En un par de ocasiones caí así, profundo. Pero ahí es donde viene la palabra de Dios. Y aquí quiero decirle, aquí no es cualquier esperanza. Aquí no es que le vamos a dar esperanza con un buen seguro médico, le vamos a dar esperanza con una buena cuenta bancaria. No, eran creyentes que habían perdido muchas cosas. Pero ellos tenían una esperanza, y no cualquier esperanza, una esperanza viva. Una esperanza que nadie puede destruir. Ni la muerte podía destruirlo. ¿Por qué? Porque es una esperanza basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él había muerto, pero también había resucitado. Y entonces aquí Pedro le dice, nos ha hecho nacer mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Usted debe tener esa esperanza viva. Sea cual sea la circunstancia que enfrente en la vida, usted tiene una esperanza viva. Y nadie le va a poder quitar esa esperanza. Ningún diagnóstico médico le puede quitar esa esperanza. Ninguna situación económica le puede quitar esa esperanza. Ningún presidente de la República le va a poder quitar esa esperanza. Porque es una esperanza viva. Es una esperanza que está en Cristo Jesús. Y por esa esperanza, dice Pedro, usted tiene una herencia. Una herencia. ¿A dónde, pastor? ¿En las lomas? No, pues, en un lugar mejor. Mire, hay gente que puede pensar, qué dolor que haya muerto tal persona. ¿Cómo sufrió? Pero si se fue con Cristo, créame que está en un mejor lugar que nosotros. Esa persona ya acabó su carrera. Nosotros todavía tenemos que seguir en la maratón. Entonces dice acá, y recibamos una herencia. ¿Cómo es esa herencia? No se puede destruir, no se puede contaminar, ni se marchita. Es una herencia que nada lo puede deshacer. Es una herencia permanente. ¿Dónde está esa herencia, pastor? Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Entonces, aquí quiere Pedro a estos creyentes animarles con que pongan su mirada en la esperanza viva que es Cristo Jesús y que les ha dado una herencia allá en los cielos. No importa que aquí les hayan quitado las propiedades, no importa que aquí hayan perdido trabajos, ustedes tienen una herencia en los cielos. Pedro quiere animarlos así. Mire, cuando yo leo y veo la Escritura, precisamente veo que antes de, como se lo he dicho antes del arrebatamiento, viene persecución a la iglesia. Y eso ya está ocurriendo en distintas partes del mundo. Y no nos extrañemos que pueda ocurrir aquí en Honduras. No nos extrañemos que eso pueda darse. Y por eso la importancia de esta carta. Y ojo, no tiene que esperar usted persecución para esperar problemas. Simplemente con un tema de que un médico le detecte algo. Ya está ahí con alguna situación. Y usted tiene que tener su mente y su corazón con esa esperanza viva. Siempre tiene que tener, porque, mire, ¿cuándo fue que Pedro comenzó a hundirse cuando caminó sobre el agua? Cuando quitó la mirada. Cuando quitó la mirada de Jesús, pero la puso en algo más. Lo
puso su mirada al ver los fuertes vientos y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, vea, quien escribe esta carta es ese mismo apóstol, que ya vamos a hablar también un poco de la biografía de él, porque tiene que ver con esta carta. Entonces, Pedro les dice, ustedes son peregrinos, son extranjeros, han sido esparcidos, pero ustedes tienen una esperanza viva que se llama Cristo Jesús, quien les garantiza una herencia allá en los cielos. Amén. Continúa diciendo, verso 6. Y aquí en el verso 6 ya Pedro empieza a hablar del resultado de esa fe que hoy tienen. El tema de hoy es una fe más preciosa que el oro. En el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿cuánto dice? Un poco de tiempo. Así es lo que vivimos en esta vida. Cualquier circunstancia que usted viva en esta vida es un poco de tiempo, comparado con toda la eternidad. Tiene que ponerlo en esa perspectiva. Cualquier cosa que usted vive en esta vida será por un breve tiempo, pero en la eternidad es toda la eternidad. Entonces Pedro les dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, lo que Pedro les dice, eso que hoy están pasando es por poco tiempo, pero van a ser afligidos por diversas pruebas. Y aquí viene esta parte. Y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces Pedro pone en contexto, y esto tiene que poner los pies en la tierra a todos los creyentes. Podemos enfrentar pruebas, podemos enfrentar tribulación, podemos enfrentar persecución. Pongamos los pies en la tierra. Aunque tengan que ser afligidos por diversas pruebas por un poco de tiempo, sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro. Vea, ¿por qué el oro es tan valioso? ¿Por qué el oro es tan valioso? Porque cuesta hallarlo. ¿Por qué más? Porque es duradero y porque es precioso también. Por esas tres cosas es que el oro es valioso. Por eso es que se busca. Entonces, aquí Pedro compara la fe del creyente a algo más valioso que el oro. Dice que la fe del creyente es más valiosa que el oro. El oro es difícil de hallar. Bueno, Jesús dijo, ni aún en Israel ha hallado en tanta fe como en aquel centurión. Una fe verdadera, no una fe cualquiera, una fe verdadera. Esto lo confirma Santiago cuando confronta a las iglesias a las cuales le manda la carta y hace la confrontación sobre la fe verdadera y la fe falsa. Entonces, encontrar fe verdadera no es fácil. ¿Cómo se sabe si una fe es verdadera? Por la prueba. ¿Sabe? Si usted mira la parábola del sembrador, ahí queda clarito. 4 tipos de personas. Una que escucha la palabra y no le paró bola y ahí quedó tirada en el camino. Otra que escucha la palabra y tiene raíz pero es de corta duración. ¿Por qué? Porque hay piedras ahí. Otra que parece que ya va a dar fruto, crece, pero crece al mismo tiempo la cizaña. Y entonces ahoga la palabra de Dios. Y la otra que da fruto al 100% con perseverancia. Enfrentando ahí las pruebas, porque menciona, el que fue sembrado en piedras es aquel que cuando vienen las preocupaciones de esta vida, ahí la hacen infructuosa. Y la otra que es la cizaña es cuando vienen los placeres, la ansiedad, las distintas situaciones de la vida, ahogan la palabra. Pero la otra es la que a pesar de todas esas cosas da fruto con perseverancia. Entonces, Dios dice a Israel, le dijo en Deuteronomio 8:2, que Él los había pasado por el desierto para probar lo que había en sus corazones.
Los pasó ahí a través del desierto para probar lo que había en sus corazones. ¿Para probar el qué, pastor? Probar precisamente lo que había en su corazón. Pero a veces nos equivocamos y es, Dios quería saber lo que había en sus corazones. No, Dios ya sabía lo que había en sus corazones. Quien quería que se diera cuenta de lo que había en sus corazones era Dios, que ellos querían, a ellos mismos se dieran cuenta de lo que había en su corazón. Cuando venga una prueba en su vida, pueden haber dos resultados. Uno, que usted viene y se aparta de Dios. Y para usted es importante esa prueba, porque se da cuenta de lo que hay en su corazón. Pero lo otro, viene esa prueba y en lugar de apartarse de Dios, se aferra más a Dios. Porque busca en Él la respuesta, busca en Él comunión, busca en Él, en ese consolador. Entonces, esos son los dos resultados que pueden haber cuando usted pasa por una prueba. Y ambos son importantes que usted lo dé, que usted tenga esa prueba. En usted puede producir madurez, en otra persona puede producir que se aparte del camino. Pero aún ahí, aún esa persona que se aparta del camino, es importante que se dé cuenta lo que realmente hay en su corazón. Viene una parte aquí que dice Pedro que es preciosa. Dice que vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí la palabra manifestado es la misma palabra de Apocalipsis. Sea revelado Jesucristo. Amén. Que cuando Él venga en nosotros encuentre honra, alabanza y gloria de nuestros labios, porque estamos siempre Él sirviéndole. Esa fe preciosa hace eso. Esa fe que es más preciosa que el oro hace eso. Y de eso es lo que vamos a hablar de aquí en adelante, entre este domingo y el próximo. Y ahí es donde entran nuestros gobernantes. Ahí es donde entran las autoridades. Ahí es donde entra el comportamiento del creyente. Si usted tiene una fe más preciosa que el oro, lo que Pedro va a decir a continuación le compete y le importa. Ahora, esta parte que está aquí en el verso 8, realmente es como una poesía muy bonita. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Está hablando de Jesús. ¿Cuántos han visto a Jesús con sus ojos? Ninguno. ¿Pero cuántos le aman? Amén. Ustedes son de estos, los que le aman sin haberle visto. Amén. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis. ¿Cuántos lo han visto? Tal vez en algún sueño. Ya sé dónde. En Semana Santa, en las películas. ¿Por qué es preciosa esa parte? Porque quien le está escribiendo es alguien que sí lo vio. Es alguien que sí lo conoció. Es alguien que sí vio cuando Él caminó sobre el agua, que calmó la tempestad, que lo vio en la cruz, perdonando nuestros pecados. Pero no solo eso, lo vio resucitado de entre los muertos. Él es el que está dándoles consuelo. Amén. Y lo maravilloso de eso es que esa carta nos ha llegado a nosotros. Amén. Esa carta de aquel que estuvo ahí como un testigo, ahí todos los días, imagínense, durante esos 3 años que estuvo con él, en sus sesiones más íntimas, vio cuando le lavó los pies a todos. Y Pedro no quería. Ese Pedro era terrible. Yo te tengo que lavar los pies. No, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Pues no todos los pies, todo el cuerpo. Entonces, quien nos escribe esta carta es alguien que vio a Jesús, vivió con Él y nos puede hablar de su amor, de su misericordia, de su perdón. Entonces, sigue diciendo Pedro, verso 13. Y aquí cambio de versión a la Nueva Biblia de las Américas, para que podamos comprender mejor el mensaje. Vea cómo lo dice. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Creo que ahí dicen en algunas versiones, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Correcto?
Pero traducido es, preparen su entendimiento para la acción. Esa frase es interesante. Tener fe es más que solo creer en nuestro interior. Es acción. No sé si sabía eso. Amén. Tener fe es acción. Y aquí Pedro les está diciendo, bueno, ya les dije lo que les tenía que decir, ya los felicité, ya les dije estas otras cosas. Ahora preparen su entendimiento para la acción. Ahora dispónganse a actuar. Ahora dispónganse a actuar. Y en estas acciones es donde usted tiene que actuar. Primero, sean sobrios. Ahí la palabra sean sobrios es tengan dominio propio. Entonces dije, tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como los hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Entonces, la fe es acción. Jesús comparó que aquel que oye mi palabra y no la hace, es semejante a aquel hombre que edifica su casa sobre la arena. Así. Van a venir los ríos, van a venir los vientos y van a soplar contra aquella casa. Y como está fundada en nada, en la arena, esa casa se va a derribar. Pero aquel que oye mi palabra y la pone por obra, es aquel que está fundado sobre la roca. Y ojo, Jesús dice lo mismo. Van a venir los ríos, van a venir los vientos y van a soplar contra aquella casa, pero no va a caer, porque está fundada sobre la roca. Aquí Pedro dice, preparen su entendimiento para la acción. Y en lo primero es, tengan dominio propio. Mire, lo primero como creyentes que tenemos que tener es dominio propio. Y por eso dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ustedes antes iban por los placeres de este mundo, antes iban buscando borracheras, cualquier situación. Algunos eran olimpistas. ¿Verdad, Rey? Y lo peor que fallan penales, ¿va? Igual que el Motagua, igual que la España, todos fallan penal. Arrepiéntanse. Lo bueno es que no vamos a ir al mundial. No, el mundial es malo, ir al mundial. ¿Quién quiere irse al mundial? Bien, ya me distrajeron. Dice aquí entonces, sean sobrios, tengan dominio propio. ¿Sabe? En usted está esta capacidad. Aquel que dice, no, es que yo tengo alguna atadura del diablo, es que estoy endemoniado. No, esa es una falsa doctrina. Un creyente no puede estar endemoniado. No puede, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios a usted no le ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y adivine qué más, de dominio propio. O sea, en usted Dios ha puesto la capacidad para que el pecado no gobierne su vida. Y si lo está gobernando es porque usted lo está dejando. Usted está permitiendo que el pecado gobierne su vida y entonces por eso tropieza, por eso cae, por eso piensa mal, por eso anda. Y mire, y el pecado, en otro momento vamos a ver a Santiago, la carta de Santiago, ya me dejaron picado. Y ahí vamos a ver cómo es la autopsia de un pecado. Vamos a sacar la autopsia. Empieza ahí con la concupiscencia. Y usted es tentado cuando de su propia concupiscencia, por eso es tentado usted. Pero esa concupiscencia, si alguien cae en algún pecado muy grave, que se robó $1 millón, póngase. De seguro al principio practicaba con un lempira, ¿va? Y después ya llegó. Primero empezó practicando con la abuelita y le robaba el vuelto. Ya después asalta banco, ¿va? Entonces dice aquí, tengan dominio propio. No se conformen a los deseos que antes tenían, sino que como aquel, y ahí está en mayúscula, aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos
en toda su manera de vivir. ¿Sabe por qué usted puede ser santo? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Cuando el Espíritu Santo gobierna su vida, usted va a actuar como Dios quiere. Pero cuando quien gobierna su vida es su vieja carne, su vieja naturaleza, ahí va a andar haciendo cosas que no convienen. Sigamos leyendo, verso 22. Una primer cosa en la que Pedro nos llama a la acción es: ya no anden en las cosas que antes andaban, tengan dominio propio. Una segunda es, verso 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque hemos nacido de nuevo, somos capaces para amar unos a otros. Mire, en los problemas, en las situaciones difíciles, es cuando más tenemos que cuidar unos de otros. Es cuando más tenemos que apoyar unos a otros, a los hermanos. Y aquí lo dice, amarse entrañablemente, de corazón puro. No revisé la palabra, pero si no me equivoco, debe de ser la misma palabra ágape en este caso. Nosotros podemos amar a los hermanos. De hecho, Jesús lo dijo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento, pastor? Él dice, ámense unos a otros. Ese no es nuevo, eso era viejo. Lo nuevo es la siguiente parte, dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo. Antes usted decía, hay que amar a unos a otros, y el estándar era el amor que yo podía dar. Ahora no es ese el estándar. El estándar o la regla de medición es, hay que amar como Cristo nos amó. Amén. ¿Cómo lo amó Cristo a usted o cómo lo ama Cristo a usted? Incondicionalmente. ¿Cómo tiene que amar a los hermanos? Como Cristo nos ama. Y sabe, cuando amamos a los demás como Cristo nos ama, ¿sabe qué se va a acabar en las iglesias? Los pleitos. Amén. Cuando amemos a los otros como Cristo nos ama, no van a haber problemas. ¿Por qué? Porque alguien habló mal de mí. Gloria a Dios, amemos a ese hermano. Alguien lo quedó viendo mal, no importa. No me felicitaron en el cumpleaños, no importa. ¿Por qué? Porque nos amamos como Cristo nos amó. El amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. ¿Sabe dónde se ocupa este amor? Así, en su matrimonio. Ahí se ocupa. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor no es egoísta. No busca lo suyo, sino que busca agradar al otro. Si el amor como el de Cristo gobernara todas nuestras relaciones humanas, sería una sociedad espectacular. Imagínense en su trabajo, si así fuera ese amor, va, en el trabajo. Ahora, le voy a decir algo. No porque usted no reciba un amor así, no tenga que comportarse así. Porque es obligación suya mostrar ese amor independientemente de lo que la otra persona sea. Es así su obligación. Es así como Dios. Él no dijo, ámense unos a otros como yo los he amado, si es que los aman a ustedes. No, Él dijo, amen a todos. El otro domingo va a quedar bien claro ese punto. Cuando Pedro nos muestre eso, va a quedar bien claro. Bien. Entonces, primero, dominio propio. Segundo, amor entrañable unos por otros. Tercero, Primera de Pedro 2:1. Y ojo, estoy sacando los puntos que yo saco, pero ahí si usted lee toda la carta, que es cortita, va a encontrar muchos más. Y por tanto, Primera de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, el tercer punto es la palabra de Dios. Que nosotros deseemos la palabra de Dios.
Vea cómo hace Pedro esta relación. La relación que Pedro hace es, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias, deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios. Es bien interesante esta conexión, porque el primero dice, desháganse de todo ese pecado, desháganse de toda esa hipocresía, esa envidia, todas esas cosas que están mal en sus corazones, desháganse de eso. Deseen la palabra de Dios. ¿Por qué a veces no deseamos la palabra de Dios? ¿Por qué a veces no la anhelamos, no la buscamos? Quiero decirle algo, mire, esta iglesia que estaba recibiendo esta carta, no era que tenían Biblias en abundancia. Estas palabras, estas Biblias no existían así. Usted hoy la Biblia la anda en el celular y en todas las versiones que usted quiera, pero en aquel tiempo Biblias era muy difícil conseguir. Era muy difícil. Entonces, tal vez escuchaban cuando se reunían los hermanos, pero no era fácil conseguir una Biblia. No habían tanto papel, no habían imprentas, no existía. La imprenta se inventó hasta 1400 y algo. Y aquí Pedro dice, deseen la palabra de Dios. ¿Por qué a veces no la deseamos? ¿Por qué a veces no la buscamos? Tengo varias razones aquí en lista. Una, por el pecado. Cuando hay pecado, no deseamos buscar de Dios. Otra, hemos perdido comunión con Dios. Y esto puede ser una consecuencia del pecado. Otra, dejamos de darle el primer lugar a Dios. Y otras cosas ocupan el primer lugar. Y otras más, cuando estamos llenos de ansiedad, de preocupación, de tristeza y de muchas otras cosas. Pero el consejo de Pedro para esta iglesia que enfrentaba dificultades, persecución, es: deseen la palabra de Dios. Y algo muy importante es: deseen la palabra pura de la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos sustituyen la palabra de Dios por prédicas. Y le voy a decir, no es malo, pero puede ser un error. Porque ¿cómo sabe que le están enseñando la palabra de Dios si no la conoce? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y así usted puede discernir, cuando usted escucha la voz del pastor hablando de Jesús, usted puede discernir si un mensaje viene de Dios o no viene de Dios. Pero si no está su oído agudizado a escuchar la palabra de Dios, usted puede creer cualquier cosa que le diga. Usted tiene que hacer como hacía María. Se sentaba a los pies de Jesús. Y Marta, afanada, haciendo un montón de cosas. Ojo, Marta estaba arreglando la casa para servir al Señor. Marta estaba sirviendo al Señor, pero estaba afanada sirviendo al Señor. Y María, ¿qué? No le importó. Jesús no viene todos los días a mi casa. Yo quiero sentarme a sus pies. Y escuchaba su palabra. Así tenemos que anhelar la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando usted se sienta a leer esta palabra, usted sentado, usted a los pies de Jesús. Está ahí, aprendiendo directamente del Maestro. La Escritura nos enseña que ustedes tienen la unción del Santo y por eso no tienen necesidad que nadie más les enseñe otras cosas. Porque la unción permanece en usted. No crea que los ungidos son aquellos que somos ungidos, no toquen al ungido de Jehová. No, todos somos ungidos. Tenemos la presencia divina de Dios en nuestros corazones. Amén. Bien, entonces, ¿qué hora es? Híjole. Bien, voy al último punto que no voy a poder tocar lo de los gobernantes. Va a ser el otro domingo entonces. Primera de Pedro 2:9. Voy aquí como Pedro nos lleva. Y nos lleva a un versículo que contiene una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos. Y no estoy hablando de Romeo y Julieta, ni de la traición de Jack y Rose en Titanic. Eso no es amor. Perdón, voy a corregir. No voy a hablar tampoco de la traición del vago de Jack y Rose. Primera de Pedro 2:9. Vea este versículo. Tiene una historia de amor tan grande ahí que es incomprensible para el ser humano. Pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las proezas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hay varias cosas que, ay, lástima el tiempo, pero... Primero, la carta fue escrita a personas que no eran israelitas. Y solo a Israel se le habían dicho estas promesas. En Éxodo 19:5 dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Era una promesa para Israel. Y aquí Pedro se la está dando a los gentiles. Pedro se la está diciendo a ellos: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si había alguien que podía entender muy bien este pasaje, era Pedro. Porque él no era un sacerdote. Él no era un levita. Él era una persona común y silvestre. Para el mundo él era un hombre del vulgo. Era un simple pescador. ¿Cómo es posible que que es así? Se maravillaban cuando los oían hablar. Se maravillaban cuando trastornaron al mundo. Así era. Y Pedro dice, así como él se sintió escogido, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Tal vez hoy no tengan ninguna propiedad, tal vez han perdido seres queridos, pero sépanlo ustedes, amada iglesia, le decía Pedro, ustedes que están ahí, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solamente eso les está diciendo, sino que tienen una labor, a pesar de que estén siendo perseguidos. Tienen que dar y anunciar las virtudes o las proezas, dice la traducción textual, de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las proezas, esa palabra que explicó Susan hace unas semanas atrás, son los hechos heroicos, son las acciones de valor. Esas son las proezas que tenemos que anunciar. Y ojo, cuando estamos en persecución, de repente hay que escondernos. No, hay que predicar. Hoy Alex mencionaba de la iglesia en Nigeria. Bueno, en África. ¿Sabe que hay una explosión ahorita de creyentes en África? Está creciendo increíblemente el evangelio en África. ¿Cuánto creemos que crezca el evangelio en Honduras? Bien, hay que ser perseguidos primero. Pero la historia de amor no se la he contado, que esconde este pasaje. Este pasaje esconde una historia de amor incomprensible para el ser humano. Ya se la he contado antes, pero se la voy a recordar. O algunos que no la han escuchado, tienen que escucharla. Este pasaje hace referencia a un profeta. Un profeta que se guardó para su boda. Pero Dios le dijo, ve y para casarte búscate una prostituta. Búscate una prostituta. Porque quiero mostrarle al mundo, a Israel, cómo es mi amor para con ellos. Fue y se buscó a Gomer. Él se llamaba Oseas. Oseas significa Salvador. Entonces, el Salvador fue a buscar a la prostituta y se casó con ella. Tuvo 3 hijos. El primero de ellos hablaba de que Dios iba a traer juicio sobre Israel. El segundo habla y le pone un nombre que Dios dice, ¿cómo se va a llamar? Fue una hija. Ustedes no van a alcanzar misericordia. Imagínense el nombre que le pone. Que aquí fuéramos y presentáramos, ¿cómo se llama su hija? Ah, ella se llama, ustedes no van a alcanzar misericordia. Así.
Y de ahí tiene un tercer hijo. Y le dice, le vas a poner por nombre, ustedes no son mi pueblo. Esos 3 nombres así. No tienen misericordia y no son mi pueblo. La prostituta viene y parecía todo normal, pero ella se va con otro. Lo engaña. Lo traiciona. Imagínense, aquel hombre que se había guardado para una boda y Dios le daba una esposa así. Y luego esta esposa que tenía todo, se fue con otro. Le destruyó el corazón posiblemente. Pero ¿sabe? Dios le dice, ve y búscala. Otra vez. Ahí donde viene lo incomprensible, ahí donde viene lo difícil, ahí donde, digo yo, esa chamba de ese profeta sí fue difícil. Dios queriendo mostrar para nosotros, entender cómo es su amor para con nosotros, Dios le dice a Oseas, ve y búscala. Y Oseas fue y la compró. La compró con dinero a esta mujer. Y le dijo, ahora vas a seguir siendo mi esposa. Porque no solo era de comprarla y ni modo Dios me dijo, no, la amó. Y entonces dijo Dios, así es mi amor para con Israel. Y ahora el nombre de tus hijas o de tus hijos ya no va a ser aquella que no había alcanzado misericordia, sino la que alcanzó misericordia. Y el de tu hijo ya no va a ser aquel que no era pueblo mío, sino que ahora va a ser pueblo mío. Esa promesa de esa historia es la que Pedro le dice a los gentiles. Nosotros no éramos israelitas. Nosotros no éramos judíos. Nosotros no éramos parte de la promesa, podríamos decir, que Israel tenía. Pero por un precio fuimos comprados. Y antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia por el amor de Dios. Y por eso es que usted es llamado real sacerdocio, nación santa. Pero un sacerdote tiene una función, servir a Dios. Usted tiene que servir a Dios como pastor, publicando las proezas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. A Dios no le importó nuestro pasado. Éramos como Gomer. Y a veces volvemos atrás así como Gomer. Pero aún ahí, Dios tiene misericordia. ¿Sabe? Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel a sus promesas, a su palabra. Él nunca le va a dejar. Ese es el Dios que hoy tenemos. Ahí está. Yo quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro.